Muy buenas tardes, son las 5 en punto de la tarde y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la séptima conferencia de Scaling Up Mount denominada Escalamiento y Expansión, Nacer Global, Actuar Local. Soy Patricia Acevedo, junto con David Fernández y Scott, les damos la bienvenida. Algunas recomendaciones antes de iniciar la conferencia de hoy. Si no pueden ver nuestra conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.scalingupm.co/Centro Virtual Empresarial. En esta y todas nuestras conferencias utilizaremos el hashtag numeral ScalingUpM. Lo invitamos a unirse a la conversación en nuestras redes sociales y en el microblog del aula virtual. Hoy nos acompaña el doctor Ramón Scott. Él es CEO de Innovare, M7 Ecosystems Limitada y Managing Partner de Scaling Up, empresas que hacen innovación en diferentes sectores. Ha participado como Keynote Speaker en más de 10 países de Iberoamérica en proyectos de emprendimiento de impacto, innovación, pymes exportadoras, tecnología verde, capital humano y desarrollo de la economía del conocimiento. El Dr. Scott tiene cursos en Harvard Business School, MIT y LSE. Esta conferencia se realiza en asociación con M7 Ecosystems, Innovare, Ferias Virtuales, Centro Virtual Empresarial, Unipymes y apoyados por nuestros sponsors y colaboradores. Le damos la bienvenida a Ramón Scott, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia de hoy. Ramón, le recuerdo compartir pantalla, por favor, para que todos puedan visualizar su presentación. Bienvenido, Ramón, adelante. Ramón, no le escuchamos aún. Tienes silenciado tu micrófono, Ramón. Ok, ya está, perdón. Ya me escuchan, supongo, ¿verdad? Perfecto, ahí ya le escuchamos bien. Ya tienen la pantalla que se está mostrando, ¿verdad? Ya podemos visualizar su pantalla también. Perfecto. Bueno, Bien. pues gracias. Entonces, bueno, antes que nada, agradecerles a todos los que están ahorita con nosotros escuchando esta conferencia y todas las anteriores que hemos tenido. Ha sido un esfuerzo muy grande y quiero agradecer antes que nada al equipo que ha desarrollado pues, todo Scaling Up, al equipo Innovare, a M7, al Centro Virtual Empresarial, a Ferias Virtuales, a Unipymes, al equipo en Colombia, en México y en Reino Unido. Entonces, bueno, somos muchos y sobre todo con nuestros sponsors y aliados estratégicos, y uno de ellos, bueno, obviamente importante es Price. Gracias por la confianza. Bueno, pues entonces vamos a platicarles sobre un poquito el entorno internacional en términos de el escalamiento, la internacionalización, la expansión de startups y empresas innovadoras. En este sentido, lo que yo les puedo mencionar es que la economía mexicana es una economía grande, está más o menos ahorita en la 15ª economía. Es una economía que tiene una relación casi del 90% de sus negocios o de las exportaciones van a Estados Unidos. Es una economía abierta con más de 12 tratados con 43 países y estamos ahorita desarrollando otro tipo de tratados con otros países. Es una economía que está basada en la manufactura, ya manufactura avanzada, tiene centros de logísticos grandes. Es una economía fuerte y con un mercado interno bastante grande y la segunda economía más importante en América Latina. Y aún así, ustedes están viendo esta pantalla en donde el GEDI, el The Global Entrepreneur and Development Index, menciona sobre un ranking sobre emprendimiento. Y México está muy abajo de lo que es su economía. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan abajo de lo que es la economía? Y es uno de los puntos que voy a dejar aquí ahorita en la mesa. Y la segunda es específicamente en el área de la internacionalización de las startups. México está muy abajo por los países de la alianza. Podemos ver Reino Unido es el número 4,
en este índice para la internacionalización de las empresas, mientras Chile, que es el mejor rankeado, está en el número 36. Aún así no es muy abajo los países latinoamericanos, pero Chile es el 36. Y después vendría, obviamente, por ejemplo, también, perdón, es 19 y 36 es Colombia. Y en el caso 74 es Perú y 75 es México. Entonces, en este sentido, México es el que está más atrás en los países de la Alianza. La primera pregunta también es, ¿por qué las empresas o las startups mexicanas no se internacionalizan? ¿Qué está faltando para la internacionalización de esas empresas? Si tenemos, de alguna manera, por cierto, agradecemos el apoyo de ProMéxico, tenemos a ProMéxico mismo, tenemos diferentes mecanismos para la internacionalización de las startups y no nos estamos internacionalizando. En este sentido, algo está pasando mal. Veamos esta segunda gráfica, en donde vemos unos componentes de este índice y uno de ellos es competitividad, el otro es innovación, el otro es startups o las skills o las habilidades que tienen estas startups, mucho basado en el capital humano y también en la internacionalización, como ya lo mencioné. En competitividad, el más avanzado en este rumbo es Colombia, después viene Chile, luego muy abajo viene Perú y México. En innovación, el más avanzado está Chile, después le vendría México, después le vendría Perú y luego Colombia. Y en Startup Skills, ahí es en donde vemos esa gran diferencia, ese gran gap, ¿no? El más avanzado Chile, tendríamos el otro que sería Perú, luego Colombia y muy abajo México. Y el que más nos atañe el día de hoy sobre la expansión internacional es las que están mucho más orientados a la expansión internacional es Chile, luego vendría Colombia, luego Perú y luego México. Entonces quiere decir que en México algo estamos haciendo mal y hay muchas razones por las cuales estas startups que se están desarrollando no se están internacionalizando. Una de ellas, un experto me decía que definitivamente era por el entorno económico o el entorno en México, el mercado interno, que es un mercado bastante atractivo y que las empresas piensan en desarrollar su modelo de negocio principalmente aquí en México. En este sentido, platicando con muchas empresas, startups que se han iniciado en los últimos 3 años por lo menos, me mencionan que sí, que tienen su modelo orientado al mercado local, pero que también lo tienen o podrían replicarlo en el mercado internacional. Pero están tan preocupadas en el mercado local y están tan preocupadas en el día a día que realmente, pues, una de las pocas angustias que tienen es internacionalizar su modelo de negocio. Eso creo que es grave porque como sociedad, como actores del ecosistema, tanto aceleradoras, incubadoras, centros de cowork space que también están participando en Scaling Up, muchos organismos que son los actores que forman parte del ecosistema, pues algo estamos haciendo que no estamos impactando a nivel internacional, no estamos también demostrando todo el potencial que tienen nuestros emprendedores o nuestras nuevas startups innovadoras. Parece ser que estamos empezando a hacer toda esta promoción internacional y de hecho yo les pido que participen en foros y que vean y vayan y vean lo que tenemos como competencia, pero también los grandes retos y obligaciones que tenemos como actores del ecosistema. Pasemos un poquito a hablar de crecimiento. En el mundo del emprendimiento, de innovación de impacto, nos vamos a enfocar en crecimiento y el crecimiento va a ser definitivamente económico. En este sentido, estamos buscando tanto fondos de inversión como consultores, mentores, los mismos actores del ecosistema. Estamos buscando empresas o startups innovadoras que crezcan por lo menos arriba del 20%. Esto es el crecimiento que se espera cuando se habla de un emprendimiento de impacto. Es muy importante que el crecimiento vaya ligado también precisamente a inclusive el sistema organizacional de la empresa o específicamente también al trabajo en equipo. Y ahí es en donde también hay veces que hay mucha diferencia entre lo que se espera económicamente a lo que se invierte, por ejemplo, en innovación o lo que se invierte en el capital humano.
Estamos viendo una deficiencia en este sentido en cuanto a la formación de equipos altamente rentables, porque también muchas de las empresas, tanto multinacionales como pequeñas y medianas empresas familiares, pues se roban ese talento de las startups. Entonces parece ser que las startups compiten contra el mercado en general para tener un muy buen equipo de trabajo. Y pensamos a veces en tal vez conseguir algo mucho más barato, un proveedor o en este caso conseguir algún colaborador que sea mucho más barato, que el sueldo sea muy bajo, y pensamos que eso va a ser un beneficio y creo que a largo plazo, a mediano plazo, no hay crecimiento, sino que hay precisamente pues una muerte segura, ¿no? Tenemos que brincar barreras. Hay muchas barreras en México, en Colombia, en Chile, en Perú, es más, en Reino Unido, y esas barreras son las barreras al emprendimiento. Hay barreras naturales y barreras artificiales. Las barreras naturales son provocadas por el marco regulatorio normalmente, son provocadas por también ineficiencia de algunos gobiernos locales o del mismo gobierno federal, son por las mismas leyes que llegan a ser regulatorias o que llegan a tener candados, claramente por la economía. En cuanto una economía empieza a decrecer, empiezan a haber muchos problemas para las startups. Claramente otra gran barrera, y todo el mundo me va a decir, es el tema de financiamiento. Muchos diagnósticos hay en el sentido en que el financiamiento es lo más, o la barrera más importante al startup. Y yo les podría decir, después de muchos años de experiencia con expertos que saben este tema de pymes y de empresas innovadoras, el financiamiento viene de la mano o viene inmediatamente si el modelo de negocio es rentable. Entonces, hay una falta de información o parece ser que es pues un problema muy complejo porque hay quienes entonces dicen que no hay dinero y por otro lado los que tienen dinero o los fondos que tienen y que tendrían que invertir en startups dicen que no hay modelos de negocio y sobre todo que no son rentables o que no son tan probados como para poder invertir en ellos. Entonces estamos empantanados en una situación que es complicada porque no estamos resolviendo tanto por un lado en este caso el recurso que necesita la startup para crecer y por otro lado no estamos resolviendo que los inversionistas tengan ese retorno de inversión. Eso está pasando actualmente en México, en donde hay más de 30 fondos de inversión de capital semilla, en donde hay dinero para invertir en las startups innovadoras y definitivamente hay muchos eventos de startups, hay muchas formas de poder conseguir este pipeline para poder invertir en estas empresas, pero nosotros no vemos que haya 250 o 300 proyectos para invertir en los próximos meses en este país y sí hay los fondos de inversión con ese dinero. Entonces algo está pasando con nuestro sistema de incubación, con nuestro sistema de aceleración y no hablo desde la parte de gobierno, sino también del sector privado. Algo estamos haciendo como sector privado que no estamos desarrollando los modelos de negocio que realmente requieren esos inversionistas para poderlos poner en la mesa y jugar con los dos, con tanto con la oferta y con la demanda. Y hay barreras, como ya mencioné, estas barreras que sí existen, por ejemplo, lo puedo decir, una es en Reino Unido, te puede llegar a tardar 3 meses en abrir una cuenta de banco. Entonces, claramente es una barrera pues, y una regulación por un tema bancario, por el tema de lavado de dinero, que afecta mucho a una empresa, una startup que va a abrir su negocio, que imagínense, nos tardamos hasta 3 meses en conseguir la cuenta de banco si es que la consigues. Eso pasa en todos los países, pero también hay barreras artificiales y las barreras artificiales normalmente son de mentalidad. Y creo que ahí México ha cambiado mucho. Ahorita vemos una nueva ola de jóvenes que se han ido al extranjero, estudiar al extranjero, que regresan con maestrías y que traen esa nueva mentalidad mucho más internacional y estamos viendo proyectos muy atractivos, pero realmente lo tenemos que permear en la cultura empresarial en este país. La cultura empresarial siempre ha buscado el dinero del gobierno, siempre ha buscado los subsidios y creo que también hemos perdido mucho en estar en ese círculo vicioso en el que pedimos al gobierno a veces lo da o lo da tarde o a veces no lo da, pero creo que seguimos pidiendo que el gobierno nos ayude y estamos olvidando lo más importante, que si no hay
mercado por nuestros productos, no lo vamos a vender. Y la segunda es que un emprendedor, si no es vendedor, no va a ser exitoso. Entonces, yo les exhorto a que los emprendedores, los que tengan startups, piensen principalmente en las ventas. En este caso, voy a hablar de crecimiento. Esta es la famosa curva J, en donde normalmente la primera fase es en donde se quedan de 10 empresas, startups nuevas en México, de acuerdo al INEGI, a los 2 años mueren de 10, mueren 9. Quiere decir que tenemos casi el 90% de mortandad en el Valle de la Muerte, que le llamamos. Y ese Valle de la Muerte, viéndolo desde la parte política pública, es el subsidio gobierno, que hay subsidios del gobierno, definitivamente ha invertido mucho el gobierno mexicano, no nada más en este sexenio, sino ya tenemos desde el 2000 invirtiendo muchísimo en subsidios para los pymes y en este gobierno para el ecosistema emprendedor. Y tenemos por otro lado, pues la parte o la fase en donde es en investigación y desarrollo, también el CONACYT ha invertido muchísimo dinero en hacer estos prototipos, en investigar, en desarrollar todo el sistema, inclusive que sigue creciendo el Sistema Nacional de Investigadores, con todos los fondos del CONACYT, que es pues más o menos como casi 4.500 millones de pesos anuales que invierten en empresas en temas de innovación con el programa Estímulos a la Innovación. Entonces, hay dinero en el I+D, hay dinero de parte del gobierno, hay el compromiso de invertir mucho más, pero no hay o no vemos el compromiso del sector privado. Entonces, esta es una llamada a las cámaras, es una llamada a las organizaciones del sector privado y sobre todo a las empresas medianas y grandes, que son las que están saliendo y que van a salir a la bolsa, son las que tienen que pensar en el futuro de México en términos de capital humano y en términos de emprendimiento. Definitivamente es la única salida que vamos a poder tener para desarrollar nuestra economía hablando desde México. Vemos que el gobierno ha hecho mucho esfuerzo para invertir en Capital Semilla, en programas Capital Semilla. Como mencioné, son más de 30 fondos del Instituto Nacional del Emprendedor y que lo administra NAFIN con un fideicomiso. Acérquense a ellos. La verdad es que es difícil, pero hasta ahorita no todos están pues muy claramente cuáles son y en dónde están. Creo que se requiere mucho de esa información. Estar en procesos también, entiendo mucho de ellos, pero ya algunos ya existen. Y también desarrolló el gobierno capital de fondos de capital emprendedor. Ayer escuchamos a la directora de la Asociación Colombiana de Capital Privado, donde decía ya no le gusta mucho decir que es capital de riesgo, a mí tampoco. Parece ser que se oye mucho, muy feo pues esto de riesgo, pero realmente es venture capital, en donde se puede traducir capital emprendedor. Hay dinero en esa fase también. Hay fondos muy importantes mexicanos, alrededor ya de 8 o 10 fondos que están invirtiendo en esta fase, pero sí también hay un gap entre los fondos de VC y los de capital semilla, que tal vez son tickets de 1 millón o 2 millones de dólares. Parece ser que ahí está la parte, la llave del éxito para la industria, ¿no? Y luego tenemos los fondos capital privado, que son fondos más grandes, que son tickets muy grandes. Hablamos tal vez de 10 millones, 15, 20, 50 millones de dólares para empresas ya muy consolidadas, que ya definitivamente están más allá del escalamiento del crecimiento, sino están en la consolidación. Y tenemos pues la bolsa, ¿no? Los IPOs, en donde México realmente tiene mucho que trabajar en el tema de empresas a la bolsa. Hubo un programa exitoso de la Secretaría de Economía Pymes a la Bolsa, que se está desarrollando todavía con el MIDES en el NAFIN. Yo los invito a que se acerquen a ellos, este tipo de empresas. Hay mecanismos para llevar a esas empresas grandes a la bolsa. Esto es lo que tendríamos que buscar como México, como Chile, como Perú, como Colombia, como los países de la Alianza. Precisamente esto, ¿no? Es hacer que una empresa pequeña tenga una pequeña inversión de I+D, que genere una startup, que esa startup rápidamente crezca, que consiga un fondo de inversión de capital semilla, sigan el crecimiento y con este dinero inteligente se vaya hacia el capital de riesgo o venture capital, capital emprendedor, le invierten y en la salida ahí tiene el beneficio el inversionista y obviamente la empresa o el startup,
y luego vaya creciendo y llegue, inclusive lo cache, un fondo de capital privado. Y de ahí, pues obviamente, pues nos vayamos a la bolsa. Ese es lo que todos estamos buscando. Estos son los éxitos del ecosistema que estamos buscando. Lo vemos cercano, pero a la vez lo vemos lejano. Estamos trabajando todavía en el pipeline de capital semilla y de capital de riesgo. Nos tenemos que enfocar en el crecimiento, en la expansión, en hacer globalmente y en actuar localmente. Creo que no hay forma de poderlo hacer y necesitamos herramientas como sociedad para poder llegar a este flujo en específico. ¿Qué pasa? Hemos visto empresas, startups que crecen muy rápido y ese crecimiento le llaman a veces, crecen como un elefante blanco, ¿no? De repente conozco casos en donde han gastado mucho recurso, mucho dinero en sueldos para los dueños que tienen pues inclusive chofer y autos muy de lujo y tienen oficinas en un lugar pues muy hermoso. Pero definitivamente lo que ha pasado es que van creciendo rápidamente y parece ser que por tener varios empleados ya la expansión es grande. Es peligroso crecer de esa manera y no de una manera ordenada y sobre todo entendiendo tu modelo de negocio y entendiendo que tú como startup que te invirtieron, tanto familiares, amigos y familia, y tontos que le llaman, ¿no? La triple F, pues te invirtieron o te llegó a invertir un fondo de inversión, pues tienes que pensar en que tienes que ser muy exitoso para la salida y para el retorno de esa inversión. En ese sentido, hemos visto algunas startups que crecen muy rápidamente en los primeros 2 años y al tercer año todo parece ser que existe una salida exitosa y en ese momento es cuando muere, cuando realmente la nave de estar volando se va directamente a la destrucción. ¿Por qué? Sí hay casos que podemos estudiar el por qué. Muchos de ellos es por, pues, de alguna manera esta falta de conocimiento o sobre todo aterrizar el proyecto ya en campo. Se oye muy bien, pero son proyectos que no dan los rendimientos que se están esperando. Hay que tener mucho cuidado en el tema financiero, ligarlo realmente con el modelo de negocio y ligarlo con la realidad. También la otra es que la fábula del ratón y elefante, el elefante pues se asusta al ratón. Hay empresas que son unos elefantes, que son gigantes, que, a comparación de una startup, estoy hablando de una empresa mediana, exportadora mexicana, que puede estar exportando más de 100 millones de dólares anuales, ¿no? Que tal vez tenga 80, 100 empleados contra una startup de 3 personas que no está exportando 100 millones de dólares anuales, pero sí está exportando ya sus primeros millones y que lo generó en menos de 6 meses o en menos de un año, mientras que la otra empresa tiene más de 15 años. ¿Qué quiere decir? Que normalmente nosotros como empresa, la empresa grande se asusta del ratón, ¿no? Se asusta del ratón y el mismo ratón también se asusta de la empresa. Entonces, creo que podemos aprender mucho como startup de las empresas medianas mexicanas exitosas en cuanto a éxito en la exportación y definitivamente las empresas medianas que están exportando tienen que entrar mucho más esta dinámica de startups, de pitch, de inversionistas, de modelos de negocio mucho más atractivos, con mucha tecnología. Eso está faltando muchísimo en México y parece que el foco no lo estamos encontrando. Nosotros, la propuesta Scaling Up es precisamente hacer esta reunión entre startups y empresas innovadoras. Ya hay algunas organizaciones que nos han apoyado en ese sentido, sobre todo gubernamentales, y les pido mucho a ustedes también que se involucren en esta relación entre las pymes y entre las startups. Entonces, la recomendación es no te asustes por cosas simples, porque a veces tú puedes ser más peligroso que lo que te asusta, ¿no? Entonces, peligroso o rápido en este sentido es muy importante para el mundo del emprendimiento, es muy importante para desarrollar tu modelo de negocio exitosamente y es a donde tenemos que buscar en ser muy claros de cuál es este modelo de negocio. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo veo yo en este caso? ¿Cómo vemos sobre
todo el tema de la problemática grave que tienen las startups innovadoras que tienen tal vez 2 o 3 años. Creo que siguen pensando en el corto plazo. Somos una sociedad cortoplacista, no nada más México, y podría decir que muchos países de América Latina tienen este tema de pensar al corto plazo y tenemos que evitar empezar a corto plazo y actuar al corto plazo. Tenemos que pensar a largo plazo, tenemos que actuar al corto y mediano plazo, pero sobre todo tenemos que tener objetivos muy claros y esos objetivos tienen que ser definitivamente monetarios, pero también tiene que estar relacionado con la calidad y con, pues obviamente, la propuesta de valor que vamos a dar al mercado. Y ahí es en donde hay una gran diferencia entre un business plan que puede ser con una metodología que todo el mundo menciona como la de Canvas, y bueno, qué bueno que la hagan muy bien, pero si esa, por ejemplo, este modelo de negocio no lo tienes alineado con estrategia muy clara de siguientes pasos, de objetivos concretos y de la propuesta de valor, definitivamente va a ser difícil que eso, que salga tu startup, sobre todo a más tiempo, más de los 2 o 3 años, ¿no? Entonces es muy importante pensar e invertir a largo plazo y la inversión definitivamente tiene que ser innovación. Innovación es la clave del éxito, no hay más. Es obviamente tu concepto o tu concepto de negocio, tu plan, ¿no? Tu mapa de ruta. Tienes que meterlo con creatividad, tienes que hacer mucha investigación, tienes que descubrir nuevas cosas, tienes que generar ideas constantemente, tienes que ser muy propenso al cambio, adaptarte rápidamente, analizar, tomar decisiones día a día, pero a mediano y largo plazo, revisar tu producto, tu servicio, tu costo. Es muy importante esta relación entre producto, servicio y costo. Tienes que ser constantemente innovador, tener tus metas muy claras, tu estrategia y sobre todo estrategia de crecimiento económico, pero también un crecimiento de modelo de negocio en cuanto a la expansión internacional, estamos hablando. Y para eso necesitas invertir en ir a los otros mercados a conocerlos. Y esta es una plataforma Scaling Up que te evita una inversión muy grande. Por ejemplo, evitamos en números reales de que gastes entre $8,000 y $10,000 con Scaling Up Month, puedes comprar tu stand en $300. Y si tienes una relación directa con un acelerador o una incubadora, lo puedes conseguir inclusive con un 50% debido a que estas organizaciones han puesto inclusive recursos para ello. Entonces, ya están las herramientas para poderlo, tienes que tener muy claro tu prototipo, las startups tienen que tener un liderazgo, ese liderazgo obviamente tiene que permearse entre la organización, así sean 2 o 3 personas, que normalmente las startups son de pocas personas, y hay veces que es nada más de una y se vale, pero también pues te vuelves un todólogo y eso es peligroso porque depende de la startup de la única persona. Tiene que ser original tu modelo de negocio, tiene que inspirar en hacer cambios, en generar una experiencia cuando te compran tu servicio o tu producto y sobre todo lo más importante es invierte en la gente. Invierte en la gente, invierte en tu equipo de trabajo, invierte en ti mismo para que pueda ser realmente exitoso en el escalar y sobre todo en llegar a los mercados internacionales. Aquí pusimos pequeño ejercicio en donde te recomiendo que claramente aquí están empresas que tú conoces, como eBay, Skype, iPod, Starbucks, Facebook, Spotify, pero podrías poner los servicios que tienes en tu startup y podrías ver qué tipo de innovación tienes. Innovación en producto o innovación en servicio, un nuevo proceso que tiene que ver con tecnología y equipos, nueva organización que tiene que ver con cómo se interactúan los trabajos en tus startups. También la estrategia, si es qué tipo de mercado vas a atacar y cómo va a ser tu modelo de negocio, cómo vas a llegar a ese mercado, qué nuevos mercados vas a estar desarrollando constantemente con esos nuevos nichos que estás generando dentro de tu startup o tu negocio y en general tu modelo de negocio, cómo va a ser, si va a ser enfocado inclusive en costos bajos o va a ser enfocado en un servicio altísimo con costos muy atractivos para el consumidor. Entonces tú puedes hacer este ejercicio
El otro día mencionaba, y es impresionante, hay más de 1000 metodologías de innovación y de creatividad. En este sentido, mil metodologías es muchísimo, nadie es experto en todas. Yo creo que el que más conoce ha de conocer unas 20 o 30 metodologías. Hay unas personas que son expertos en una o dos metodologías y creen que tienen la verdad absoluta. No hay verdades absolutas. No hay mejor metodología que la que lleves a cabo. Tienes que implementarla y tienes que seguir constantemente buscando mejorar. ¿Y cómo buscas, cómo vas a encontrar eso? Tienes que ir a las exposiciones, a las conferencias, a estas conferencias virtuales, a las conferencias físicas. Tienes que salir de tu micromundo para que te des cuenta de las oportunidades que tienes como startup. Esa es la propuesta Scaling Up. La propuesta Scaling Up es sin necesidad de viajar y de ir a otros lugares, vas a poder tener este tipo de contacto con inversionistas, con mentores, con expertos, con conferencistas. Así es que, por favor, ayúdanos a hacer esta comunidad en América Latina para hacer realmente un cambio que realmente necesitamos. Cuando todo el mundo habla de innovación incremental, no se entiende. La innovación incremental es precisamente innovación en un producto, tal vez, y que va mejorando, ¿no? Desde que Ford inició y creó el auto, pues hemos hecho diferentes tipos de autos. Aquí hay un ejemplo en donde vemos cómo la industria automotriz realmente fue innovando, por ejemplo, Chevrolet o Ford en un sentido, y la industria en Francia o, por ejemplo, en Japón fue innovando en otro sentido. Y hoy las empresas japonesas en Estados Unidos son las que más venden, más que Ford y que General Motors. Entonces, algo están haciendo los japoneses en términos de innovación que no estuvieron haciendo en mucho tiempo Ford y Chevrolet. Entonces, nosotros te recomendamos que analices bien qué tipo de innovación tienes. Una innovación radical o disruptiva, definitivamente Amazon. Amazon es un estandarte de la innovación disruptiva. Se dio en un momento específico y ha cambiado y cambió y cerró y hizo que se cerraran muchas librerías físicamente. Y Amazon ha cambiado la forma de comprar y la forma de hacer negocios en Internet. Definitivamente el negocio está en Internet, definitivamente los negocios están en las redes sociales, en las comunidades, definitivamente está en la compra electrónica y van a venir los próximos años y va a seguir incrementándose eso. Así es que te invitamos, por eso la propuesta de la feria virtual, por eso la propuesta en donde vas a poder ya tener mucho acceso sin salir de tu computadora, definitivamente, o de tu móvil. Olas de innovación, agarra la ola desde el principio. Tengo un buen amigo peruano que lo mando a saludar, por cierto, y en donde me acuerdo que me dice que él se va a la tabla todos los días, casi 3 o 4 horas. Qué increíble vida, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad. Agarra la ola de la innovación y desde el principio navega en ella, pero tienes que buscar esas olas, tienes que ir a entrenar la tabla 4 horas, tienes que estar constantemente con la gente que hace innovación, tienes que estar todos los días leyendo, todos los días aprendiendo, como lo decía en la mañana Kevin Johnson. Así es que yo los invito a que lo hagan para que agarren esas olas de innovación de acuerdo a tu startup y que pienses en grande. Por ejemplo, bueno, pues a mí me gusta mucho esta página de internet en donde se van a hacer muchas cosas con Internet of Things. Hay muchas cosas que hacer para poner a trabajar Internet para tu beneficio. Entonces van a venir muchas tecnologías sobre Internet of Things, sobre Big Data, sobre mucha tecnología que hoy se está dando y que se está distribuyendo en el mundo. Vienen muchos modelos de negocio, así es que yo te invito a que tu startup sea una startup que realmente haga un cambio en la vida de las personas y que realmente la innovación se genere y que tiene que generar recursos tanto para tu empresa como para tu localidad, ya sea una localidad local, pero piensa siempre globalmente, porque podemos sacar adelante a nuestros países por medio del desarrollo de las empresas. Expansión internacional, nacer global y actuar global. Se oye fácil nacer globalmente, pero es muy difícil. Por lo mismo que les decía, las startups innovadoras están pensando en su mercado local. Y en este sentido, lo que les puedo decir es que me han preguntado, ¿cómo voy yo a pensar en un mercado internacional en Chile o en Perú o en Colombia si aún estoy en mi proyecto beta y que realmente estoy viendo si está jalando? La primera respuesta que les voy a decir es, definitivamente, tienes que ver qué está pasando en México, en Chile, en Colombia,
en Perú, en Argentina, en mismo Brasil, tienes que ver por lo menos América Latina, empresas similares al tuyo. Y muchos de estos startups me dicen, no es que no lo hay, yo soy único. Te puedo decir, no eres único. Hay muchísima competencia, hay competencia directa y hay competencia indirecta. Entonces, competidores siempre van a haber y tal vez casi igual o mejor que tu modelo de negocio. Así es que realmente yo los invito a que estén analizando qué está pasando en estos países. Creo que uno de los grandes errores es siempre voltar a Estados Unidos y ver qué está pasando en Silicon Valley, y vamos a Boston y tal vez vamos a Austin, ahorita está muy de moda San Diego, y hay otros lugares, North Carolina es impresionante, lo que está pasando también en lugares inclusive remotos como Midwest en Kansas y Chicago, están cambiando mucho definitivamente la economía norteamericana, pero no es lo único. Y les puedo decir que por eso es que nosotros en este primer paso no decidimos entrar con el mercado americano, no porque no lo hagamos, lo vamos a hacer definitivamente. Nace todo este tema de emprendimiento en Silicon Valley, por ejemplo, nace todo este DNA del inversionista, de los startups en el mismo Estados Unidos, tiene mucho que decirnos, pero el problema que hemos tenido en América Latina, sobre todo en México, es pensar el 90% de nuestras exportaciones y nuestros negocios están yéndose hacia Estados Unidos. Entonces, realmente rompamos paradigmas. El mundo es muy amplio y tenemos los mercados de Asia, como Alianza del Pacífico, tendríamos que atacar estos mercados y no lo dejemos nada más al gobierno y a las políticas públicas, sino lo hagamos nosotros. También, por ejemplo, tenemos el mercado de Medio Oriente, que ni siquiera soñamos en tener un modelo de negocio que podamos desarrollar en árabe, ¿no? Entonces creo que tendríamos que romper con esos paradigmas. Los mexicanos tenemos muchas capacidades y créanme, conozco gente muy talentosa que puede ganar 5 veces más de lo que está ahorita ganando, pero para eso también tiene que invertir y tiene que estudiar y tiene que leer 5 veces más de lo que lo está haciendo. No nada más es leer, invertir, sino también es mucho de las otras cosas para generar tus capacidades y tu red de contactos. Scaling Up es un lugar en donde vas a poder desarrollar eso, así es que te invitamos a seguir fortaleciendo el proyecto. Voy a hablar un poquito de Scaling Up como una forma de escalamiento y pensar sobre todo en hacer global. Pudimos haber hecho Scaling Up y le pudimos haber puesto escalar y nada más hacia México. Hubiéramos, pues de alguna manera, conectado a las startups en Tijuana, con México, con Ciudad de México, con Mérida, con tal vez Puebla, y bueno, pudimos haber hecho este proyecto, lo lanzamos de una manera local, lo piloteamos y luego después de 4 años, ya que tenemos fortalecimiento en el mercado interno, nos vamos a los mercados internacionales. Eso es lo que te dice el libro y eso es lo que te dicen mucho los expertos. Los expertos lo saben. Seguramente hay una razón por la cual primero fortalece tu mercado local y luego vete a la exportación. Estamos en un mundo en el que tenemos que pensar en grande. Y para pensar en grande, pensamos de entrada en la alianza, en Colombia, en Perú y en Chile. Son diferentes ecosistemas. El ecosistema en Colombia es totalmente diferente al mexicano. El peruano es totalmente diferente al chileno y colombiano. Está en una etapa muy importante en donde la mayoría de sus exportaciones son commodities, en donde hay mucho mercado local, sobre todo tradicional, pero hay muchísimas oportunidades. Le mando un gran saludo a ese gran país, es el lugar tan bonito como para poder comer, me encanta la comida peruana. Chile es un referente a emprendimiento en América Latina. Mismo Colombia, vemos cómo están todas sus organizaciones, las aceleradoras, Colcapital, por ejemplo, ayer nos dio un gran ejemplo de lo que están haciendo en la industria, impulsa, bueno, tendría que decir a todos nuestros sponsors en el tema de Colombia y que realmente les admiramos mucho ese ímpetu que tiene la gente de Colombia, pero son ecosistemas diferentes. ¿Cómo podemos comparar? ¿Cómo podemos llegar a un modelo de negocio? ¿Cómo podemos relacionarnos con Reino Unido, que es tan diferente y que es en un idioma inglés, con México, Colombia, Perú, Chile? Ese es Scaling Up. Esa es una historia de éxito, de pensar globalmente, de pensar internacionalmente y pensar en grande. Así es como lo hicimos. Y lo hicimos y lo pudimos haber hecho en un proyecto y meterlo a una aceleradora, a una incubadora, estarnos mucho tiempo con expertos y estarlo pensando en a ver cuándo lo lanzamos y
lo que hicimos, en contrario a eso, lo realizamos. Hay que ejecutar. En ese sentido, yo les pido a ustedes, startups, que ejecuten. Scaling Up lo que busca como generación de valor es una plataforma de negocios que vincula a la startup innovadora con las empresas innovadoras como demanda y a la oferta, a instituciones, organismos de promoción internacional, cámaras de comercio, asociaciones, agentes promotores, consultores, mentores y todos los que te van a ayudar para el escalamiento. Eso es lo que hacemos nosotros en Scaling Up, por medio obviamente de conferencias como estas, de talleres, por medio también de la feria virtual, que es innovador en sí mismo, y que les saludamos a nuestros amigos de ferias virtuales que llevan más de 5 años. Y bueno, pues entonces tenemos ese modelo con la feria virtual, con las salas de negocio, y estamos desarrollando algo que no se había hecho en los ecosistemas y que se van a tener que hacer los próximos años muy fuertemente para poder, como ecosistema latinoamericano, demostrar al mundo que tenemos mucho talento y vamos a tener empresas de más de $1,000 millones en muy poco tiempo, y eso se los garantizo. Para eso mismo nosotros lanzamos Scaling Up, como dije, en todos estos lugares. Estamos muy enfocados en el social media. Obviamente vamos a ir desarrollándolo mucho más conforme pase el tiempo. Necesitamos más aliados. Tenemos más de 32 organizaciones. Vamos a llegar seguramente en muy poco tiempo a lo doble, pero para eso no es cantidad, sino calidad. Queremos, por favor, el apoyo de ustedes en todos los sentidos. Visiten la feria virtual. Este es parte de lo que estamos haciendo y desarrollando con diseños innovadores. Entonces, definitivamente, les pedimos que en este sentido que nos apoyen. También vean las funcionalidades de los stands. Están todos nuestros expositores. Vamos a hacer, por ejemplo, un día del expositor y un día del sponsor. En el día del sponsor vamos a relacionar con siguientes pasos, no nada más relacionarlos, sino relacionarlos con un sentido de objetivo a los sponsors de, por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Perú y en México, para que empiecen a desarrollar programas y tal vez ir con una solución, por ejemplo, al VIDA, al FOMIN, para que nos apoye, para que fomente mucho más esa interrelación de las startups innovadoras y de las empresas innovadoras en América Latina. Vamos a tener el día del expositor, en donde las empresas, por ejemplo, de Ecuador, que están subiéndose, las vamos a conectar con las mexicanas, con las colombianas, y vamos a empezar a desarrollar cosas muy específicas para ellos y para sus necesidades. Así es que si ustedes requieren algo, por favor, mándenlo en un correo electrónico y definitivamente vamos a estar muy pendientes de lo que necesitan. Si quieren conseguir un cliente, si quieren conseguir un expositor, si quieren conseguir un X mentor, por favor díganlo, y para eso está Scaling Up, para ayudarnos todos en comunidad y en colaboración. Pues, insisto, quiero y tengo que agradecer mucho a PwC, México, Londres, Colombia, Chile, Perú, por el gran apoyo que hemos tenido. Muchísimas gracias. Tiene un programa muy importante y un desarrollo bastante fuerte en emprendimiento de impacto con su aceleradora. Por favor, búsquenlos a ellos. Es un gran aliado. Centro Virtual Empresarial, Ferias Virtuales, Unipymes, muchas gracias por hacer posible todo esto. A Guaira, a Angel Ventures, a Code Capital, a Corfo, que es el programa Startup Chile, que por cierto mañana habla, a Capital Emprendedor de NAFIN, a London Chamber of Commerce, a Emprende, que es una revista que tiene un impacto muy grande en Colombia, a Zoom, que está haciendo muchísimo por el ecosistema y por el emprendimiento en México, Comce de Pool, que nos ha albergado y que hemos estado ahí en Polanco. Acérquense también a todos ellos, a Limpia, Endeavor, desde como nació Endeavor con sus mentores y con este tipo de emprendimiento de impacto, nos ha dado mucho a América Latina Endeavor. Muchas gracias a Aventura México, a Nestipi Labs. Muchas gracias también por creer en las empresas latinoamericanas, más de 140 inversiones. Por favor, acérquense a ellos, a Parque E, en donde tenemos ahorita empresas en la feria virtual de Parque E. A BrandMe, que nos ayuda en las redes sociales. Muchas gracias. Una empresa innovadora, una empresa que está desarrollando
muchísimo en el tema de redes sociales, a la Cámara chilena, a la Cámara colombiana, a la Cámara peruana, a EARTH, que estamos ahorita desde sus instalaciones en la Ciudad de México transmitiendo, a COMEX Perú, a la Mexican Chamber of Commerce en London. Muchas gracias por formar parte. Vamos a hacer un proyecto muy importante para vincular a Reino Unido con la Alianza del Pacífico, y ese es el segundo paso. Los invitamos para el segundo semestre a ICES Oxford, que fue a Mérida. Recibí un correo electrónico en la mañana, muy contento, y vamos a desarrollar muchas cosas con la primera oficina de transferencia de conocimiento de Europa, y podría decir que la más antigua y la más importante en Reino Unido, con la universidad, que generan premios Nobel y que generan innovaciones increíbles. Esos ICES Oxford, y está confiando en Scaling Up y en todos los que acabo de mencionar. New Ventures con el tema de emprendedores de alto impacto social, emprendedores verdes. London Partners, que es una organización que promueve la inversión y los negocios en Londres, que viene, como decía, a un segundo paso el escalamiento de Scaling Up. Colaboradores como Aeroméxico, que confiaron en nosotros y nos ayudaron al proyecto de Mérida. Boletia, una empresa de un peruano mexicano que tiene mucho impacto en el ecosistema. Tecnia y la Náhuac Mayab, muchas gracias por hacer ese evento en Mérida el 6, 7 y 8 de mayo, en donde se lanza Scaling Up, y que tenemos una intención de hacer el mejor evento de emprendimiento e innovación, no nada más del sureste mexicano, no nada más de México, sino de América Latina. Ese es el reto a lo que yo los invito a que ustedes se formen parte de estos retos que tenemos que hacer. A C&D, que es una universidad de negocios que está impactando en América Latina, que acaban de hacer un programa en Washington, que van a hacer un programa en London. Muchas gracias por confiar en nosotros, Marcelo, a Inicia. Y bueno, en sí, si me faltó alguien, pues les quiero agradecer. Quiero dejar una sesión de preguntas y respuestas, sobre todo para ustedes, que para eso estamos haciendo todo eso. Muchas gracias. Gracias, Pati Acevedo de Colombia. Muchas gracias, David. Y bueno, pues adelante. Muchísimas gracias, Ramón, por su excelente presentación. Ahora haremos inicio al espacio dedicado a las preguntas sobre el tema desarrollado en esta conferencia. Les recuerdo que esta y todas las conferencias pueden encontrarlas en formato grabado en nuestra aula virtual. Recuerden que para interactuar con nuestro conferencista deben hacer clic a la mano de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla. O si prefieren, pueden formular su pregunta vía chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre la conferencia del día de hoy. Para contestar, deben dar clic a una de las dos opciones que aparecen en su pantalla. Las preguntas son las siguientes. Es muy importante que contesten esta encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas. Ya está en pantalla, Patricia. Perfecto, las preguntas son: ¿el conferencista expuso los temas con claridad? ¿El conferencista expuso los temas con claridad? Solo deben dar clic a una de las dos opciones que aparecen en su pantalla. Segunda pregunta, ¿la conferencia cumplió con sus expectativas? ¿La conferencia cumplió con sus expectativas? Solo deben dar clic a una de las opciones que aparecen en su pantalla. Ahora sí, damos inicio a la sesión de preguntas. Les recuerdo que si desean preguntar vía micrófono deben dar clic a la mano de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla. O si prefieren pueden hacerlo a través del chat. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat, David?
Sí, Patricia. Pregunta Andrei Calderón, de Adelante. IM Consulting. Saludos Ramón desde Costa Rica. ¿Cómo lograr que estos startups se transformen en motores de desarrollo, sobre todo en áreas más rurales? ¿Tienes alguna experiencia en México o fuera de México que nos puedas compartir? Bueno, definitivamente creo que estamos perdiendo, cuando hablamos de startups innovadoras, normalmente pensamos en algo que tiene que ver con alta tecnología y que tiene que ver con temas de ciencia y de innovación. Y se nos está olvidando lo más importante, que es cómo vamos a salir de la pobreza, cómo vamos a, de alguna manera, a resolver, pues de alguna manera, que tenemos todavía muchos, muchas deficiencias, y tenemos que desarrollar económicamente muchas regiones de nuestra América Latina, México y específicamente Centroamérica, Sudamérica. En sí, lo que yo he visto son modelos de negocio muy innovadores, que tienen que ver con estos de impacto social. Entonces, Andrei, te puedo contactar con New Ventures. New Ventures está haciendo muchas cosas en este sentido, en emprendedores verdes, en emprendedores que están desarrollando muchas cosas de impacto. Tienen, por ejemplo, todos los años en Mérida un congreso que es muy importante en el sector y que van a la base de la pirámide. La segunda es que no, yo creo que sí tenemos que profesionalizar mucho a las ONGs o a las organizaciones que están buscando a la base de la pirámide. Y digo profesionalizarla es meterlas en todo esto de lo que sería el gobierno corporativo, de hacer business plan mucho más adecuados a modelos de monetizar. Se tiene que monetizar y generar mucho más emprendedores sociales que sí tengan ganancia y que tengan profit, pero que su modelo de negocio sea de impacto social y que sea para beneficio de la comunidad en donde está haciendo esto. Entonces, ejemplos de éxito he encontrado con algunas startups que están desarrollando mucho el turismo sustentable, por ejemplo, y que lo están haciendo con aplicaciones muy sencillas y que están promoviendo la región por medio de este tipo de aplicaciones, y que están dando servicios a europeos, por ejemplo, que están viniendo a estos lugares hermosos que tenemos. Entonces, con mucho gusto, mi querido amigo Andrei, pues te vamos a conectar con New Ventures de entrada, y te podemos también conectar con Inicia, que tiene un modelo de innovación social. Gracias, Ramón. Pregunta Miriam Juárez, de Perú. ¿Cuáles son las oportunidades que ves para el escalamiento de las startups en Perú en comparación con la Alianza del Pacífico? Bueno, déjame tratar de lo que yo veo en el ecosistema peruano. Me gustaría conocerlo más para poder ser muy objetivo, pero puedo decir que Perú hay muchas oportunidades. Perú es un paraíso. Lo digo realmente en términos económicos. Están creciendo mucho, llevan mucho tiempo creciendo, y porque su economía está basada en muchos commodities, y también ha sido por el crecimiento de China, hay que decirlo. Creo que el tema también de energía es importante para Perú, sobre todo por el gas que se desarrolló. También hay mucha materia prima. Entonces, son muchos negocios locales que se están creciendo muchísimo en términos de retail. Y el negocio que yo conocí a una persona en Londres es que esta persona está desarrollando un modelo para poder darle la administración, por ejemplo, a diferentes prestadores de servicios que podrían ser hasta peluqueros. Entonces, el modelo de negocio es: yo te ayudo a administrar tu spa o tu peluquería en términos con tecnología, con aplicaciones. Yo te pongo una franquicia, vamos a decirlo así, bajo mi nombre, y tú trabajas y te dedicas a hacer lo que eres bueno, en este caso a cortar el pelo o al spa. En este sentido, es un modelo de negocio que ha tenido mucho éxito en Europa,
este emprendedor holandés se fue a Madrid a aprender español para después brincar a América Latina. Ese es un ejemplo de lo que debíamos hacer nosotros los mexicanos, los peruanos, los chilenos, ¿no? Colombianos, irnos a otros lugares a tratar de entender un poco el negocio. Entonces, específicamente, yo veo mucho negocio en el servicio. El peruano está teniendo mucho más ingresos y demanda mucho mejor servicio, demanda mucha información y demanda también de alguna manera pues un costo bastante atractivo. Entonces creo que Perú es un caso de donde pueden crecer las startups innovadoras sin lugar a dudas, pero tienen que encontrar bien su modelo de negocio. Con mucho gusto, Miriam, mándanos tus ideas, mándanos en qué estás haciendo y podemos conectarte o podemos hacer algo por ti, y ese es parte de lo que debemos hacer en Scaling Up. Muchas gracias, Ramón. Tenemos otra pregunta aquí a través del chat. Nos dice Carlos Arturo Sánchez desde Chile. La pregunta es, ¿cuál es la barrera o impedimento más poderosa que existe en Chile para que los startups crezcan y escalen? Mira, yo creo que el caso chileno, te lo digo, pero yo creo que cuando oí la pregunta, creo que la barrera más poderosa es mental. Creo que está en nosotros. Es un tema en el DNA del startup. Si son 2 o 3, los 3 tienen que estar unidos pensando que sí van a escalar y que van a ser exitosos, pero se lo tienen que creer. Creo que los argentinos, chilenos nos han dado mucho ese ejemplo como startups exitosas. Se las han creído y han salido adelante y han sido muy internacionales. Entonces, yo creo que tenemos en América Latina muy buenas capacidades como para poder demostrar que tenemos un buen modelo de negocio y que se puede replicar no nada más en Chile, sino también en Colombia, en México. Lo que sí veo es que los chilenos podrían ver más el mercado mexicano para un puente a Estados Unidos. Entonces los invitamos a que conozcan las aceleradoras, las incubadoras, los centros de coworkspace. Si quieres venir a México, podemos hablar con 1 o 2 o 3 centros de coworkspace que son parte de Scaling Up y que seguramente podrían alojarte, hacer un soft landing para que vinieras y estuvieras en México y conocieras un poco más el modelo mexicano y también cómo puedes conectar mucho más al mercado americano. Creo que es lo que falta para escalarlo, que nos atrevamos a salir. Sé que es pagar, es invertir, pero para eso también estamos tratando de hacer esta plataforma, para evitarte por lo menos los primeros o 2 segundos viajes, y ya después tú lo tienes que hacer. Entonces, en este sentido, mándanos igual tu modelo de negocio, dinos en qué te podemos ayudar y con mucho gusto tratamos de acercarte con los expertos. Nosotros no somos expertos, pero sí nos juntamos con los expertos. Gracias, Ramón. Pregunta Ana María Esparza. ¿Qué opinas de las startups que son copycats de otros países? No, y la otra pregunta que tiene, ¿no crees que algunas incubadoras o aceleradoras en México están sobrevaluando a sus startups, lo que impide invertir en ellas? Mira, el tema del copycat, el modelo de negocio, no quiero decir el nombre, pero si tú estás en México lo conoces, de Sharing Car, y definitivamente no es nuevo, es un modelo que ha sido exitoso inclusive en Europa, y en México está costando mucho trabajo. Pero por otro lado, un copycat de Uber, por ejemplo, ahorita en México hay creo que ya como 9 aplicaciones o más de 10 aplicaciones similares a Uber. Pero Uber cuando viene a México en el segundo, hace año y medio, 2 años, sobre todo en el último año, y eso ya están las estadísticas, Uber desbancó totalmente a los copycats que copiaron su modelo de negocio. ¿Por qué? Y una de las razones es porque Uber está llegando al mercado que utiliza este segmento, estos taxis. Está llegando, llegó muy rápido al mercado objetivo, con mucho recurso y con sobre todo muy buen servicio. Y la realidad es que ahora sí te conviene utilizar a Uber que a un sitio de taxis. Y es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más barato. Entonces esa es la gran diferencia. Insisto, habían unas copycats de Uber y aún así no lograron lo que Uber ha logrado. También tiene que ver por la maquinaria económica,
que hay. Por el otro lado, en términos de la evaluación, yo lo vengo diciendo, ya sé que a muchos amigos del ecosistema no les gusta, hay y viene una burbuja muy grande en el ecosistema de las startups en México y que hay algunas que están valuadas muy caras y que en 1 o 2 años pueden romper esa burbuja. Eso es una realidad. Ahora, eso pasa cuando hay mucha oferta. En este caso decía, hay muchos fondos, esos fondos van a estar invirtiendo en las mejores o en las pocas mejores y las pocas mejores se van a evaluar muy grande. Entonces, ese es un peligro que todos sabemos que puede pasar. Entonces, pues eso dejémoslo un poco al mercado, dejémoslo pues como algo anecdótico que seguramente va a pasar, que no quisiéramos, pero va a pasar, y más bien concentrémonos en que nuestro modelo de negocio sea palpable, que se pueda de alguna manera tocar, que puedas llegarlo a que el mismo mercado te diga no, o muévele aquí, o reformúlalo, ¿no? Y para eso te tienes que aventar. Esa es la única y la mejor solución. Nosotros lo hicimos en Scaling Up, estamos tripulando la nave, estamos volando y estamos haciendo cambios y vamos a hacer cambios para mejora, pero tenemos que hacerlo, tenemos que ejecutarlo. Esa es la mejor experiencia que yo les puedo decir en Startup. Entonces, hagan su proyecto de negocio, hagan su startup y si hay fracaso, pues te tiene que enseñar el fracaso porque seguramente vendrá otra empresa y algún día te vas a acordar de todo esto y bueno, pues vas a estar pues muy contenta porque vas a generar recursos para México, para desarrollo económico y sobre todo para tu bolsillo, ¿no? Ok, muchas gracias, Ramón. Tenemos una pregunta a través del chat de Marta Isabel Rodríguez Zárate. Dice, para un emprendimiento con impacto social, ¿cómo recomendarías atender la barrera natural de marco regulatorio en México? Bueno, dependiendo específicamente qué del marco regulatorio, pero definitivamente para un proyecto de impacto social, yo les recomiendo que sí tengan el modelo de negocio como si fuera un modelo totalmente tradicional comercial. O sea, quiero decir, si busquen que para poder ayudar más a los que más lo necesitan, necesitamos generar recursos. Necesitamos empresas o startups que estén dirigidos a la base de la pirámide, pero que generen recursos y que sean ricas para que esas a su vez ayuden mucho más a las fundaciones que van a hacer la caridad o el apoyo o la filantropía para dar a la sociedad. Pero también lo que hemos visto es que si damos y ayudamos y le damos el pescado a la gente que lo necesita, no le sirve mucho. Hay que enseñarlos a pescar. Hay que enseñarnos a enseñar a pescar. En este sentido, hay que enseñarnos en pensar económicamente y monetariamente para que tengamos realmente un impacto y busquemos esos nichos de impacto social. Viene un movimiento muy grande en México en ese sentido, sobre todo también de organizaciones y de asociaciones internacionales de fondos para impacto social. Entonces, y mucho más en América Latina, mucho más en Centroamérica. Les pido, por favor, que conozcan todas estas organizaciones que apoyan modelos de negocio innovadoras con impacto social. Y hay mucho dinero de por medio para ese desarrollo, para ese impacto, pero necesitan un plan de negocios o un business case y en este sentido hagan su business case con los expertos. Busquen a los expertos. Muy bien, Ramón, mil gracias por resolver las dudas de nuestro auditorio. Estas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Para todos nuestros participantes que deseen contactar a Ramón, en pantalla vemos los datos de su contacto, pueden hacerlo a través de su correo electrónico. En nombre del equipo de Scaling Up Mont, expresamos nuestro agradecimiento al Dr. Ramón Scott por su participación como socio fundador y por llevar a cabo esta maravillosa idea de apoyar a los emprendedores y startups ambiciosos que buscan crecer y consolidar su negocio en países de la Alianza del Pacífico y Reino Unido. También agradecemos su excelente presentación el día de hoy en su conferencia.
A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Les recomendamos visitar la feria virtual y estar atentos a la programación de actividades del mes del escalamiento que se estarán publicando en nuestra página web www.scalingupm.com y en todas nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestra próxima conferencia el día de mañana a las 10 de la mañana con la conferencia Oportunidades para los Emprendedores en Chile, dictada por Diego Quintana de la empresa Corfo de Chile. Scaling Up les desea que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por su asistencia. Ramón, nuevamente muchísimas gracias por su presentación. Hasta pronto. Gracias.